Buenos días. Es una bendición estar una vez más ante ustedes de poder compartir la palabra de Dios. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Gloria a Dios. Estamos estudiando una de las cartas maravillosas del apóstol Pablo. Está escribiendo esta carta dirigida a la iglesia de los Éfesos. Pablo lo llama a los cristianos de la iglesia de los Efesos santos y fieles. El autor es Pablo. La última enseñanza vimos acerca de cómo ser llenos del Espíritu Santo. Ya que hoy en el día escuchamos pedir a Dios que Dios lléname de tu presencia, lléname de tu espíritu. Se escucha decir bastante, Dios lléname de tu amor, lléname de fe. Es bueno pedir, porque la Biblia dice Dios está atento a la oración de los justos. Pero también en una ocasión el Señor Jesucristo dijo, pedís mal. Nosotros tenemos que saber qué es lo que estamos pidiendo y qué es lo que está dentro de la voluntad de Dios. Sabemos que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Por ejemplo, la palabra de Dios nos dice, a toda persona que ha nacido de nuevo ya tiene al Espíritu Santo. Entonces decir, Dios, dame de tu Espíritu, pues Dios ya te lo dio. Dios ya puso su Santo Espíritu dentro de ti. Tú tienes al Espíritu Santo, tú tienes la presencia de Dios dentro de ti. Tú eres templo del Espíritu Santo. Recuerda, es el Espíritu Santo el Dunamis, es la energía, es el Kratos. Ese Espíritu operó en el ministerio de Jesucristo, resucitándole. Ahora ese Espíritu Santo ha sido derramado dentro de nosotros. ¿Cuándo es que los discípulos de Jesucristo recibieron el Espíritu Santo? Muchos creen que ellos recibieron el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, pero no es así. Porque dice la Biblia en el libro de San Juan, capítulo 20, cuando Jesús resucita, se aparece a los discípulos. Y Él les dice, Él sopla, le dice, recibid el Espíritu Santo. Cuando Jesús sopla, es ahí donde los discípulos llegan a recibir al Espíritu Santo. Ellos nacen de nuevo, son sellados con el Espíritu Santo. Eso es la primera obra del Espíritu Santo. Ahora, lo que Jesús les dice, no se vayan de Jerusalén, quédense ahí, porque yo voy a enviar la promesa del Padre. Se está refiriendo al bautismo con el Espíritu Santo. Y es así, cuando Jesús ascendió a los cielos, dice la Biblia, estaban 120 discípulos orando unánimes y de repente en el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo. Ellos comenzaron a ser llenos del Espíritu Santo. La evidencia de que ellos fueron llenados fueron las otras lenguas. Es así como ellos recibieron el poder para llevar a cabo la obra del ministerio. Entonces, cuando Pablo nos está diciendo, sé lleno del Espíritu Santo, nos está diciendo que necesitamos la llenura del Espíritu Santo para seguir llevando el Evangelio a toda persona. Sobre todo, la llenura del Espíritu Santo va a manifestar en la vida del creyente a través de adoración, a través de alabanza, a través de la oración. Es una persona que constantemente va a estar adorando, alabando, cantando a Dios. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y es así. Solamente una persona llena del Espíritu Santo puede someterse a la voluntad de Dios. Ahora vamos a ver acerca de la sumisión unos a otros. Dice la palabra de Dios en el libro de los Efesios, capítulo 5, en el versículo 21. Dice de esta manera, someteos unos a otros en el temor de Dios. Recuerda, mi amado hermano, que Pablo está dirigiendo esta carta a los santos y fieles que están en la iglesia de los Éfesos. Esto es una epístola, esto es una carta directamente para cada creyente. Así como Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en el capítulo 1. Así como somos salvos por la gracia de Dios en el capítulo 2. Y así como Dios nos da todo el poder, la sabiduría, para que la mente de Cristo sea manifestada en nosotros en el capítulo 3. Y en el capítulo 4 vimos acerca de la unidad. Nosotros debemos andar dignamente en la vocación en la cual hemos sido llamados. Y así como Dios también nos da el ministerio quíntuple en el capítulo 4,
llegamos al capítulo 5, donde nos dice Dios ahora, una vez de habernos dado tantas instrucciones, tanto conocimiento de lo que somos en Cristo, Él nos dice que nosotros ahora tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados. Y luego también nos está diciendo que ahora somos hijos de luz. Nos está diciendo que tenemos que reprender las obras de las tinieblas. Y es así como ahora Dios nos da la oportunidad de ser llenos del Espíritu Santo. Ahora Dios nos está pidiendo que todos nosotros nos sometemos unos a otros en el temor del Señor. Es muy frecuente, se escucha decir en vuestras iglesias a los líderes, pastores, apóstoles, ministros, llamando a la iglesia a someterse a ellos. Pero la pregunta es, ¿ellos se estarán sometiendo a la iglesia? Qué bueno si lo están haciendo, pero si no lo hacen, pues tienen que hacerlo. Porque la sumisión unos a otros es para toda persona, sea para los ministros, sea para el ministerio de la reconciliación y en general para todo hijo, para toda la iglesia es el someter. Dios no hace acepción de personas. Así como Cristo se sometió a la voluntad de Dios, también la iglesia debe someterse a Cristo en obediencia a todos los mandamientos de la palabra de Dios. Solamente una persona llena del Espíritu Santo se puede someter a Dios. Recuerdan que nosotros somos diferentes al mundo. El mundo vive en tinieblas, no han nacido de nuevo, su naturaleza sigue siendo lo mismo y por lo tanto ellos no pueden obedecer a Dios. Ellos no pueden amar a Dios porque tienen la mente entenebrecido y son ajenos de la obra de Dios. Les cuesta, la luz de Dios no los pueden llegar porque están cegados totalmente. En cambio, el Hijo de Dios, que ha nacido de nuevo, que tiene una nueva naturaleza, este creyente nacido de nuevo sí puede amar a Dios. Sí puede buscar las cosas de arriba y no las cosas de abajo. Y es así como Dios a este nuevo creyente, Dios le ha dado una semilla de fe. Dios le ha dado su amor. El amor de Dios ya está, ya ha sido derramado dentro de nosotros. Dios ya nos ha dado en fe. Ahora somos nosotros los que tenemos que decidir caminar en amor y caminar en fe a la palabra de Dios. Entonces, todos nosotros sin excepción debemos someternos unos a otros, dice, en el temor de Dios. Para el mundo, el sometimiento está relacionado con la esclavitud y la debilidad. En cambio, en el reino de Dios, para el cristiano, para el nacido de nuevo, el sometimiento es una posición, es una actitud de amor. Dios nos da un libre albedrío y Dios no quebranta voluntades, pero sí Dios nos da principios para que nos vaya bien en todas las cosas. Somos nosotros que decidimos obedecer o no. Dios no te va a obligar, Dios no te va a forzar, pero sí Él te va a reprender, Él te va a exhortar constantemente. Entonces somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión si obedecemos a Dios o no, si nos sometemos a Dios o no. Pues Dios está mandando a toda la iglesia. Este es un mandamiento, no es opción, es un mandamiento. Dios está pidiendo que todos se sometan unos a otros en el temor de Dios. Gloria a Dios. El creyente, el Hijo de Dios, se somete a Dios dando su vida. El Señor Jesucristo se sometió a Dios entregando su voluntad. El someternos a Dios unos a otros es la evidencia de que somos llenos del Espíritu Santo. La palabra someterse en griego es upotazo. Significa subordinación, estar bajo obediencia. Gloria a Dios. Yo pregunto, ¿tú estás en obediencia? Gloria a Dios, entonces tú te estás sometiendo a la voluntad de Dios. Recuerdan que Pablo, al escribir esta carta en el capítulo 1, Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo,
por la voluntad de Dios. Pablo está reconociendo con toda humildad, él es un apóstol de Jesucristo. Lo que él está diciendo, mi vida ya no me pertenece a mí, sino ahora mi vida le pertenece a Jesús. O sea, Pablo ahora está sumiso, toda su vida lo ha sometido al servicio del Señor Jesucristo. Recuerdan que él era un perseguidor de la iglesia. Él estaba sumiso a las leyes judías de perseguir, de acabar con los primeros cristianos. Pero una vez que el Señor Jesús lo llamó, él se convierte en un apóstol de los gentiles. Ahora él también dice, Cristo vive en mí, mas yo no vivo. O sea, es lo que él está diciendo, que la voluntad de Dios es hecha en mí, yo ya no hago mi voluntad. Es una buena actitud de humildad que toda persona debe someterse a Dios. Nosotros somos salvados para servir a Dios de todo corazón y de verdad. Nosotros somos salvados. Ahora nosotros somos que tomamos la iniciativa, la actitud de amar a Dios, de obedecer sus mandamientos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nos sometemos unos a otros? Verso 22 está, en el verso 21 mismo está la respuesta, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿cómo tú te sometes a Dios? Dice, en el temor de Dios. Si tú no tienes temor de Dios, tú no podrás someterte a la ley de Dios. Si tú no te sometes a Dios, tú no puedes obedecer a la palabra de Dios. Te va a costar. Te va a ser difícil de servir a Dios porque tú no estás sumiso a Dios. Cuando Dios te pide que tú tienes que someterte, Dios te está dando la oportunidad que tú tienes que someterte con todo tu ser, con tu espíritu, con tu alma, tu cuerpo. A medias tú no te puedes someter a Dios. Porque dice la Biblia que el Señor Jesucristo, toda su voluntad, lo puso a la voluntad de Dios. Él vino a hacer la voluntad de Dios. Él no vino a hacer su voluntad. Y vemos en la vida de Jesús, el sometimiento se manifestó a través de su obediencia. Él obedeció en todo momento. O sea, una persona que teme a Dios va a obedecer los principios de la ley de Dios. Una persona que desacata la orden de Dios es una persona que está en desobediencia a lo que Dios está pidiendo en su palabra. Es muy fácil decir, yo amo a Dios. La pregunta es, ¿de qué forma? ¿Cómo tú estás amando a Dios? Oh, yo creo en Dios. Sí, ¿de qué forma tú estás creyendo a Dios? Porque la Biblia nos dice que el diablo también cree, pero él tiembla ante la presencia de Dios. Una persona nacida de nuevo, una persona que acaba de nacer, va a mostrar su amor a Dios en obediencia a través de la gratitud, a través de la adoración, a través de la alabanza. Porque su nuevo ser, su espíritu, le está llevando a buscar más las cosas de arriba. Entonces dice, ¿cómo nos sometemos a Dios? Es en el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? El temor de Dios no es un miedo, no es un pánico. El temor a Dios es respeto. El temor a Dios es admiración. El temor a Dios es una sumisión a Dios y a su voluntad. Tú dices que temes a Dios, pues respeta los principios de Dios. Tú dices que te sometes a Dios, respétalo a Dios. No lo faltas el respeto. Honra su palabra. Honra la vida que Dios te da. Honra las bendiciones que Dios te está dando. Tú dices que temes a Dios, que tú respetas, que tú eres temeroso de Dios, pues admíralo. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? Dios te ha dado oportunidades de seguir adelante, pues debes estar admirado porque el poder de Dios se ha manifestado en ti. En esta situación en lo que nosotros vivimos, en esta pandemia que está azotando, golpeando al mundo entero. Y nadie es ajeno de esto. Aún la iglesia también ha sido afectado. Muchos hombres de Dios, ministros, pastores, ellos fueron afectados, fueron azotados con esta plaga.
Y la consecuencia es que ellos se fueron a la presencia de Dios. Por eso, tú has sobrevivido o estás sobreviviendo. Tú estás venciendo esta lucha. Por eso tú tienes que ser una persona agradecida de Dios. Tienes que ser una persona que respeta a Dios. Oh Dios, gracias por la oportunidad que tú me das de seguir adelante. Gloria a Dios. Como ya les mencioné en un testimonio, el año pasado, yo y mi familia fuimos azotados de esta pandemia. Pero más Dios nos fortaleció en fe. Nunca dudamos del poder de Dios, que obró en mí, en mi esposa, en mis hijos. Y así con Cristo hemos podido vencer. ¿Y cómo no poder servirle a Dios? Si Dios me ha librado de esta situación, si Dios me da la vida diaria, entonces yo tengo que someter mi voluntad a la voluntad de Dios. Heme aquí, Señor. Ayúdame a hacer tu voluntad cada día. Eso debe ser el deseo de cada persona. Gloria a Dios. Entonces dice la palabra de Dios, el temor a Dios, hermanos, es respeto, admiración, sumisión unos a otros. Con la diferencia que el mundo tiene miedo, el mundo tiene pánico, se acerca la Tercera Guerra Mundial, se acerca el fin del mundo. Eso es el miedo del mundo. En cambio, el temor del creyente a Dios te da la confianza, te da la tranquilidad. Dice en Proverbios, en el capítulo 8, versículo 13, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Una vez más, Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. ¿Tú qué dices? Yo me someto a Dios, gloria a Dios, bien por ti. Pues el temor de Jehová es aborrecer el mal, rechazar el mal. Tú no tienes que tener ninguna relación, ninguna comunión con el mal. Todo el mal viene de las tinieblas. Nosotros somos del bien, porque somos de luz, somos hijos de luz. Entonces, la persona que teme a Dios va a aborrecer el mal, va a rechazar la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Necesitamos mucha sabiduría. Leemos la Biblia, oramos, pedimos a Dios y a veces no obtenemos respuesta. ¿Por qué? ¿Será que no somos temerosos de Dios? Pues aquí está, dice, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Hermano, sea temeroso de Dios, respeta a Dios, admíralo, hónralo, sigue sus pasos, anda en obediencia, anda en humildad. El temor a Dios vence el mal. Si tú caminas en el temor de Dios, vas a vencer toda dificultad. Si tú no eres temeroso de Dios, pues el mal va a venir a ti o estás abriendo puertas para el mal. Dice la Biblia, el temor de Dios vence el mal. En 1 de Juan capítulo 4, verso 18 dice, en el amor no hay temor. Está hablando de un miedo natural. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Se dan cuenta? Dios nos está pidiendo que seamos temerosos de Él. ¿Cuántas veces decimos, Dios, dame amor, aumente mi amor? Pues tengo buenas noticias, creyente. Dice la Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 5, que Dios, mediante su Espíritu, ha derramado su amor en nosotros. Si tú eres un nacido de nuevo, pues tú ya tienes el amor de Dios, está dentro de ti. No andes pidiendo, Dios, dame amor, porque ya Él puso su amor en ti. Ahora tú tienes que practicar, tienes que vivir en esa plenitud. Recuerda que porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Ya el amor de Dios está en ti. Ahora tú vas a caminar en ese amor. El amor se va a manifestar a través de acciones de bien a favor de la otra persona. Entonces, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor fuera echa el temor.
Lo que yo quiero contarles es acerca de la vida de este siervo Job. Quiero mostrarles un ejemplo de lo que puede ocasionar el miedo en comparación al temor de Dios. Dice en Job capítulo 1, en el versículo 1, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mira, este hombre tenía 4 cualidades. Job era un hombre perfecto, un hombre maduro, era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El temor a Dios te da confianza, seguridad, paz. El temor del mundo, el temor del natural te causa pánico, esclavitud, destrucción. Este hombre de Dios, Job, era el hombre más rico sobre la faz de la tierra en su tiempo. Y este hombre era, dice, temeroso de Dios. Era un hombre recto. Era un hombre íntegro. A pesar de todas estas cosas, él tenía una debilidad. Su debilidad de él era el temor. Pero dice la Biblia, todo lo que perdió Job, no es que Dios se le haya quitado. Porque muchos dicen, no, Dios da, Dios quita. Pues hermano, uno tiene que leer bien lo que dice la palabra de Dios. Todo lo que Job tenía, lo que Job perdió, se debe a que él mismo reconoce en el capítulo 3. Job mismo relata, él dice en Job, en el capítulo 3, verso 25, el temor, el miedo. El temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Está hablando Job. El temor. Dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. En el verso 26. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado, no obstante, me vino turbación. Eso es lo que causa el temor natural, el miedo del mundo. Job tenía miedo, temor. Él no estaba seguro de sus hijos. Él había descuidado de ver por sus hijos. Entonces él, con el miedo, él abrió las puertas para el enemigo. Entonces vino Satanás en el temor, en el miedo de Job, y entró y lo zarandeó, lo quitó todo lo que tenía. Bueno, a pesar de toda esa desgracia que este hombre vivió, él se mantuvo firme ante Dios. A pesar de que llegó un momento en que él maldijo el día en que nació, a pesar de un día también dijo, maldito sea no el día que yo nací, pero luego recapacitó y Dios lo restauró y lo dio el doble todo de lo que él había perdido. Hermanos, Dios te ha dado su amor. El perfecto amor echa fuera el temor. Tú, hijo de Dios, no tengas miedo de la situación en lo que estamos viviendo pasando. Que el miedo no te domine. Porque Dios es tu Padre, Dios es tu protección. Dice la Biblia que tú tienes que caminar confiadamente. Porque si Dios está por mí, ¿quién contra mí? Sí, hay hombres de Dios, se fueron a la presencia de Dios. No tengas temor. Tenga confianza. Habla la palabra. Dios te va a guardar, Dios te va a proteger. Camina confiadamente, pero siempre también con la protección divina. Usando tu mascarilla, si vas en un vehículo, usando tu protección facial y usando tu alcohol. No te expongas. No te expongas, seamos prudentes. Así como tú te cuidas, Dios te guarda, Dios te cuida, Dios te protege. Entonces, la Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso es lo que causa el temor a Dios. Respeto, admiración, confianza. Si tú eres una persona temerosa de Dios, entonces tú estás lleno del Espíritu Santo.
Y ahora tú puedes acercarte, dice, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios te está pidiendo ahora en Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Gloria a Dios. Que la paz, la misericordia de Dios esté en cada uno de vosotros. Y en la próxima clase vamos a ver quiénes deben someterse unos a otros en el temor de Dios. Gloria a Dios, bendiciones en Cristo Jesús.